Bienvenidos y bienvenidas a este momento de compartir bíblico existencial, donde estamos compartiendo el don de la palabra de Dios que acompaña, que guía nuestras vidas. Y vamos a mirar hoy este tercer capítulo de la segunda epístola a Timoteo. Y vamos a iniciar con nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre de infinita bondad, que nos das tu Espíritu Santo, que nos dejemos conducir por Él, para dejarnos llevar a toda verdad, para que tu palabra sea conocida, amada y vivida entre nosotros, y así ser auténticos discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, en este capítulo 3 vamos a ver lo que nos trae. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdense también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe, pero no progresarán más, porque su insensatez quedará patente ante todos, como sucedió con la de aquellos. Tú, en cambio, me has seguido así en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como lo que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor. Serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Bien, vamos a mirar este gran capítulo, recordando que en esos años en que Pablo escribe, es el primero, al menos en lo que tenemos, que escribía. Porque antes de eso no se escribía ninguna memoria, primero porque ya se tenían las sagradas letras, que se refiere al Antiguo Testamento. Y segundo, porque había una idea de que Cristo venía pronto.
y el fin era pronto. Es decir, ¿para qué escribir si el fin venía pronto? Pero cuando empieza a dilatarse la venida del Señor, entonces empieza a escribir un poco más. Sobre todo Pablo escribe las cartas, las recomendaciones, pero aún así está pensando que el fin viene pronto. Cuando pasan los años, entonces no ha venido el fin, hay que escribir la memoria de Jesús, la experiencia de Jesús con la comunidad, lo que recordamos de Jesús y la experiencia en la comunidad. Entonces, estos textos hay que mirarlos desde allí, desde una concepción en que se creía que Jesús venía pronto. Y eso no es solamente de ese momento. Yo recuerdo cuando era niño que tenía unos vecinos que eran evangélicos y nos decían, Cristo viene pronto, el fin ya está cerca. Y cuando se acercaba el 2000, lo mismo, y todavía uno escucha a la gente diciendo, Cristo viene ya, es pronto. Pues esperemos. Lo que pasa es que Cristo vino, vendrá y viene. Está viniendo cada día en cada persona y en cada acontecimiento. Entonces, desde allí dice, hay una primera parte donde Pablo está advirtiendo a Timoteo. ¿Qué le dice? Ten presente que en los últimos días ¿de qué? ¿Qué pensaba en ellos de los últimos días? Hoy sabemos que los últimos días son desde la venida de Jesús hasta el final. Estamos ya en los últimos días. Jesús marca los últimos días, que no significa el acabarse el mundo, sino los últimos días porque se ha revelado todo en Cristo Jesús. Entonces dice, en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Pues estamos hoy lo mismo, y todas las épocas hay momentos difíciles, ¿sí? ¿Qué momentos difíciles? Dice, los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, presuntuosos, más amante de placeres que de Dios. Esto lo vemos hoy. Incluso podemos verlo dentro de la misma iglesia. Podemos ver todos esos elementos. Personas ingratas, personas implacables, calumniadoras, que les gusta hablar de los demás, juzgar a los otros, disolutos, que no obedecen a sus padres, presuntuosos, y dice algo, más amante de los placeres que de Dios. Pero aquí hay que entender bien, no es que los placeres sean malos, está hablando que son más amantes de los placeres del mundo que de Dios, que es la máxima felicidad. Y aquí el detalle, Dios es la máxima felicidad. Entonces, cuando tú comparas a Dios con los placeres, se quedan pequeñitos, porque la felicidad es superior, la máxima felicidad. Entonces, los hombres de este tiempo van a preferir los placeres. ¿Por qué? Porque creen que los placeres son la felicidad. Porque creen que el placer es la felicidad, cuando no es así. Entonces, esto tiene su explicación, ¿no? Además dice que teniendo la apariencia de piedad, de pietas, de bajarse a los demás, de comprender, de meterse en los zapatos del otro, reniegan de su eficacia. Es decir, tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad de verdad. Entonces pongo apariencia de piedad, muestro apariencia de piedad en la comunidad, pero en la misma comunidad soy impío, no tengo piedad de los demás. ¿Cómo se muestra eso? Juzgando, condenando, odiando a los mismos de la comunidad, serruchando el piso, gente sin piedad, gente de impiedad, pero con, dice, cara de piedad, apariencia de piedad. Guárdense también de ellos. Es decir, no es que no hay que hablarle, no, es que hay que tener cuidado. En las comunidades
hay que tener cuidado con la gente de impiedad, con la gente avara, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede arrastrarnos a lo mismo. ¿Cuántas veces nos pasa que en una comunidad una persona dice, oye, ¿te diste cuenta de qué? Y empieza taca, 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 y después esa persona queda así, y sin averiguar nada, se encuentra con la otra, mira que esto pasó, y así se van juzgando. Eso también es parte de la impiedad. Y parecemos de piedad. Entonces aquí hay ese ámbito. Dice, a estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecado. Aparentemente habían algunos en la comunidad que se aprovechaban de las prostitutas. En todo tiempo ha habido prostitutas. Entonces se aprovechaban de las prostitutas, dice, mujerzuelas, que estaban más buscando, dice, agitadas por toda clase de pasiones. Toda clase, no solamente la pasión sexual, sino también la pasión por el dinero, por el poder, etc. Entonces marcan esto, ¿no? Es decir, desde el principio a los cristianos se les llama a no dejarse enredar con prostitutas, no entrar en ese mundo de la prostitución. Dice que siempre están aprendiendo. ¿Por qué? Porque habían mujeres que iban a la comunidad, que participaban, pero no eran constantes. Entonces, siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, pero no avanzan. No avanzan. Estoy aprendiendo siempre, pero no avanzo al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el pleno conocimiento de la verdad en Pablo? Es conocer a Jesús. Es conocer a Jesús. Y aunque Pablo marca que es conocer a Jesús muerto y resucitado, hoy habría que ampliarlo, porque es conocer a Jesús, sí, muerto y resucitado, pero conocer también al Jesús que pasó por la historia humana, cómo vivía, qué pensaba, cuál era su proyecto, cuáles eran sus preocupaciones. Porque hoy podemos hablar mucho de Jesús, pero de un Jesús trascendente, que me espera en un reino más allá de la muerte y que va a mandar al infierno a los pecadores, etc. Pero el proyecto de Jesús podemos olvidarlo. Y el proyecto de Jesús es la persona humana. Es el reinado de Dios, pero concreto, en la persona humana. Ese es el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús no es condenar a nadie. Y en todo momento vimos que a los únicos que Jesús, así como que los enrostró, era a los fariseos. A los que tienen un aura de religiosidad, de ortodoxia, de recta ley, pero que no tenían piedad, porque juzgaban a los que no vivían como ellos. El ejemplo de el fariseo y el publicano. El fariseo que se cree bueno, se cree cumplidor, y el publicano es un pecador. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con la persona humana que arrastra el dolor de su error, porque todo error arrastra dolor, Zaqueo, la prostituta, etcétera, etcétera, la mujer que lloraba a sus pies, ¿qué hacía Jesús? En ningún momento ni las atacó, ni las señaló, ni las condenó. Y aquellos que querían señalarlo y condenarlo, les da una lección de amor. El que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Con la mujer adúltera. Con Zaqueo, cuando decían todos que se había quedado en la casa de un pecador, murmuraban, dice, este también es un hijo de Abraham. Entonces vemos la actitud de Jesús ante la persona humana. Cuando el ser humano yerra, es decir, se sale del camino del amor, que es camino en Dios, el mismo hecho de salirse ya duele.
ya causa dolor. Por eso San Agustín decía, en el pecado está la pena. Ya uno siente, es como cuando tú vas sin zapatos por un camino, disfrutando la tierra, pero te sale ahí un espinero, te vas a espinar y te va a doler ya, de inmediato. Entonces ya, el mismo error, lo que llamamos pecado, trae su pena. Por lo cual, ante el ser humano sufriente, Jesús bien sabía que había dos formas de vivir. O vivo dando amor, o vivo clamando amor. No hay más forma de vivir. O vivo dando amor a los demás, o vivo clamando amor. El celoso, el borracho, el violador, el asesino, el ladrón, está clamando amor. Está enfermo en la incapacidad de amar. Y eso Dios lo entiende, nosotros no. Vuelvo al caso de Zaqueo. Todo el mundo murmuraba que Zaqueo era un pecador, porque todo el mundo ve desde los ojos, desde las interpretaciones, de lo externo. Dios ve la verdad, lo interno. Por eso, conocer a Jesús es llegar a la intimidad con Jesús. Y cuando llego a esa intimidad con Jesús, ya no pienso como el hombre, sino como Dios. Y ya no veo a los demás como los hombres, sino los veo como Dios, como los veía Jesús. Siempre inocentes, solo que no sabían. Incluso cuando lo están clavando. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Los está viendo inocentes, a los que le están clavando. Inocentes, ¿por qué? Porque no han tenido otra forma de avanzar en la conciencia que ese que tienen. No han actuado de otra forma que esa que aprendieron. Por eso siempre creer en la inocencia que Dios ve en todos y en todas. Por eso decía, cuidado que las prostitutas y los publicanos se le van a adelantar a ustedes, sacerdotes, fariseos, escribas. Miren, eso no puede ser. Sí, porque son inocentes. Y ustedes juzgan a los inocentes. Sí, pero es que han pecado. Sí, pero son inocentes. Han errado porque no sabían o no tenían la capacidad de ver el error. O creen que la vida es así. Mucha gente va de error en error porque la vida la ven así, creen que es así. No han tenido la luz suficiente para salir de los errores. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? El conocimiento de la verdad. Y dice, ¿y qué es la verdad? Dice, yo soy la verdad. Dice Jesús, yo soy la verdad. El conocimiento de la verdad es el conocimiento de Jesús. Y conocer desde el punto de vista bíblico, yadá, hebreo, que significa intimidad profunda. El conocimiento de la verdad es tener una intimidad profunda con Jesús, tan profunda que me vuelvo Él. Me vuelvo Él, lo que Pablo dice en otra carta, decía el domingo, de reproducir la imagen del Hijo de Dios en mí. Yo me vuelvo Él cuando reproduzco su imagen. Es decir, cuando pienso como Él, veo como Él, siento como Él, actúo como Él. Ah, pero eso no es posible porque Él es Hijo de Dios, tú también lo eres. Todos lo somos. Y Cristo dijo, si alguien cree en lo que yo le digo, hará lo que yo hago, aún cosas mayores. Si no es así, entonces nos estaba mintiendo Jesús. Y si era la verdad, entonces es la verdad. Nos dijo la verdad. Somos nosotros los que no creemos. Somos nosotros los que nos infravaloramos. Los que no nos damos el valor real. ¿Cuál es el valor real? Soy un hijo amado de Dios. Elegido, consagrado desde antes de la creación del mundo. Y este es el motivo de la alegría. ¿Por qué vivimos tristes? Porque no sabemos quiénes somos. Y esto incluso a nivel humano. Usted agarra a un niño y le dice, tú eres un tonto, tú eres feo, tú eres un tonto, tú eres feo. Al tiempo ese niño va a vivir muy triste. Porque soy tonto y feo. Y se va a sentir así. Ahora tú le dices, tú eres inteligente, eres hermoso, eres un niño bueno. Él va a estar lleno de ánimo, de alegría. Lo mismo sucede en la fe.
Si yo soy un pecador, yo no sirvo, no. Eso vas a vivir. ¿Ve? Desde la depresión religiosa a la depresión psicológica. Porque no sirvo, porque no. Si tú empiezas a creerle a Jesús, ¿quién eres de verdad? Vas a reproducir la imagen del Hijo de Dios, porque lo crees. ¿Qué dice Jesús? Tu fe te ha salvado, que se haga como crees. Y siempre se hace como creemos. Dice en la otra parte, del mismo modo que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés. En la tradición judía, en el Éxodo no se dicen los nombres de los magos que se enfrentan a Moisés en Egipto. Sin embargo, en una tradición paralela a las Escrituras, en las narraciones judías, es que las narraciones judías no son solamente las Escrituras, hay muchas más que no están en la Escritura. Entonces, en esas tradiciones, por ejemplo, hay una tradición que dice, judía, que Eva no fue la primera mujer de Adán, sino que fue Lilith. Y Lilith fue expulsada del Edén. Y el motivo, dice la tradición, fue que Lilith quiso tener intimidad con Adán, estando ella encima de él. Y que eso era una posición de dominio, y la mujer no podía estar en esa posición. Ese es el motivo que la expulsan a Lilith. Y entonces luego sale Eva. Esa es una tradición fuera de la Biblia, pero está en Israel. Igual esta otra, dice que en la tradición esa, que esos dos magos se llamaban Janés y Jambres. Entonces Pablo conocía la tradición esa, y por eso los menciona, aunque no están allá en el Éxodo, ¿no? Así también dice, estos se oponen a la verdad. Aquí el tema fundamental en este capítulo es la verdad. El ser humano, nosotros, las comunidades cristianas, debemos estar siempre buscando la verdad. Siempre abiertos a la verdad. No es pensar por pensar, decir por decir, no, es estar abiertos a la verdad. Y sabiendo que esa verdad, con mayúscula, es Jesús. Siempre estaremos o debemos estar en búsqueda de esa verdad. ¿Cómo en búsqueda? ¿A dónde vamos a buscar esa verdad? ¿Dónde se debe buscar esa verdad? ¿En México? ¿En Jerusalén? ¿En el monte Sinaí? No. Es dentro de mí. Estamos en una cultura donde siempre se nos busca o se nos enseña a buscar fuera. Y se nos están ofreciendo verdades de fuera. Hay que aprender a buscar la verdad dentro, que es donde está. Porque ¿dónde está Jesús? Dentro de nosotros. Y nosotros con Él. Y con Él en Dios. Entonces, esa búsqueda de la verdad. Mientras busquemos la verdad fuera, seremos siempre buscadores cansados, agobiados, deprimidos, porque estoy buscándola afuera. Y la estoy buscando fuera de acuerdo a mi idea, a mi imaginación, a las imágenes que he hecho en mi mente. Hay que dejarse conducir por el Espíritu para encontrar realmente la verdad. Dice el texto, son hombres de mente corrompida. Vamos al versículo 8. Son gente de mente corrompida, descalificados en la fe. Mente corrompida o corazón corrompido, lo mismo. Descalificados en la fe. ¿Qué es corromper? Corromper. Volver a romper. Entonces, es algo bien dañado. Bien dañado, corrompido. Entonces, cuando
¿cuándo está la mente corrompida? Cuando no busca la verdad. Cuando día a día no estoy abierto a la verdad, mi mente se corrompe. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Perfecto. Amen a sus enemigos, porque se le dijo, odien a sus enemigos y amen a sus amigos. Yo le digo, amen a sus enemigos. El que no sigue la verdad, entonces odia a sus enemigos. Odia a los que les parece que merecen ser odiados, o detestados, o juzgados. Entonces juzgamos, condenamos. Hemos corrompido nuestra mente. Nos hemos salido de la verdad de Jesús. Por eso es que Jesús dice, nunca la solución será por la fuerza. Si te obligan a cargar, dice, una carga, 1 kilómetro, llévasela a 2. Lo que está diciendo Jesús no es que seamos bobos o tontos, sino que sepamos responder con bien al mal. Que solo se vence el mal a fuerza de bien, porque si el mal se ataca con el mal, se vuelve doble mal. Doble mal. Entonces, el camino de la verdad. El camino de la verdad. Además dice, pero dice, no progresarán más, porque su insensatez quedará patente ante todos, como sucedió con la de aquellos, o sea, con los dos, Janés y Jambres. ¿Por qué no avanzarán? ¿Por qué no progresarán? Porque el error siempre, si no se corrige, irá en el error y el error y el error, y todo se va volviendo estela de errores. Por eso no progresan. Solo cuando salgo del error hacia la verdad hay un progreso real. Yo no progreso saliendo de un error a otro, pasando de uno a otro, no progreso, sino saliendo del error hacia la verdad. Por eso es que es importante entender el sentido de pecado en el mundo de Israel, en el mundo hebreo, que varias veces he explicado aquí. El pecado visto desde el mundo hebreo, el pecado visto desde el mundo griego o grecorromano. Mientras que en el mundo griego, grecorromano, que es nuestra herencia, el pecado es una mancha, es una ofensa a los dioses, en el caso de los griegos y romanos, es una ofensa que merece un castigo por haber ofendido de tal manera a los dioses, estoy hablando de Grecia y Roma, y que por lo tanto la reparación del pecado no queda otra que el castigo. En el mundo hebreo el pecado es un error. Es un error que tiene unas consecuencias, pero que no llama al castigo, llama a la corrección, llama a volver a la verdad. Entonces, si entendemos el pecado desde el mundo hebreo, es que no dio en el blanco. La persona no dio en el blanco. Y a veces mucho más que una cosa concreta que haga, es que mi misma vida, al no caminar en el amor, está errada. No estoy dando en el blanco. ¿Ve? Estoy en pecado. Y ese mismo desvío de la vida de amor me trae sus consecuencias familiares, personales, con todo lo que vivo alrededor. ¿Por qué he vivido así? Porque mi vida ha estado errada, sesgada del amor. Y eso merece castigo, suficiente con lo que ha vivido. Ahora imagínense una persona que vivió errada porque creyó que el amor era una cosa, que era sumisión, que era aguantar. Otra persona creía que el amor era, que la vida era tomar y borracharse o jugar y llega al final, y después de todo lo que ha sufrido, porque no lo quieren los hijos, porque se ha roto el matrimonio, porque vive mal, después de todo ese dolor, todavía Dios le va a decir al infierno. Imagínense. No, lo que Dios llama cuando se peca es a la verdad, volver al camino, volver al amor. Y eso es la conversión, pasar de la muerte a la vida, del desamor al amor. En esto conocemos, hemos pasado de la muerte a la vida. Eso es resucitar, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte.
Quien odia a su hermano es un homicida. Es decir, odiar, no amar, es un error, porque la vida nuestra es ser amor, porque somos imagen y semejanza del amor mismo. Entonces, dice el texto que no se progresa porque la mente está corrompida, no se progresa porque se está errado. Para poder progresar hay que volver a la verdad. Tú en cambio, por eso le dice, tú en cambio, versículo 10, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas. Primer detalle. ¿Qué dice Pablo? Tú, Timoteo, venías una vez al mes a mi formación. No. Tú venías cada año. No. Asiduamente. Recordemos la parábola. ¿Qué es lo que hace? Dice que no dé fruto. El no comprender la palabra. ¿Y qué es lo que hace dar el 100 por 1, el 60 o el 30? El comprender la palabra. Y ese comprender la palabra viene de ese estar asiduamente en las enseñanzas del apóstol. Tú, dice, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas. Oye, es que las enseñanzas no me las inventé yo. Ya desde el primer momento de la cristiandad o del movimiento de Jesús, dice, iban todos los días a la formación de los apóstoles. Todos los días. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me formo, la fe entra por el escuchar la palabra, la fe verdadera. Entre más escucho la palabra y la voy comprendiendo, más se acrecienta mi fe, más se fortalece mi fe. Dice, asiduamente en mis enseñanzas, conducta, o sea, aprendiste una conducta, unos planes, una fe, una paciencia, una caridad y constancia. Esto es importantísimo, fíjese. En el aprendizaje, en el discipulado, ahora últimamente yo estaba hablando del discipulado de Dios, de la escuela del amor de Dios, donde el maestro es Jesús y el maestro interior es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, en estas enseñanzas, ¿qué aprendo? En esa enseñanza asidua, aprendo una conducta, aprendo un plan. Tú dices a cualquier cristiano católico, ¿cuál es tu plan como cristiano? ¿Cuál es tu plan en la iglesia? No, estar ahí ir domingo a domingo, oír misa. ¿Ese es el plan? ¿Cuál es tu plan? Un plan, dice, que hay que tener una paciencia, una fe que va acrecentándose, una caridad, es decir, un amor como el de Dios, caritas, ágape, y una constancia. La constancia es importante. Ya Jesús lo decía, velen y oren siempre para no caer en la tentación. La constancia en el velar y orar. Porque si no velo, ¿qué es lo que hace el velar y orar? Me recuerda continuamente quién soy. En la relación con nuestro Padre, con Dios, en esa relación de oración, es decir, de escucha de Dios, de diálogo con Dios, se me está recordando continuamente quién soy yo y quién es Dios. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Soy imagen y semejanza. En ese recordar quién soy yo, entonces puedo ser constante, puedo vivir en la caridad, porque estoy sabiéndolo. Es como cuando a una persona, un niño o a un hombre, le dice la esposa o la mamá, mira, quiero que me traigas esto y esto y esto y esto del súper. Probablemente cuando llega al súper le lleva otra cosa, a menos que lleve un papelito donde te ha anotado todo lo que tiene que llevar. Ese papelito le recuerda qué es lo que tiene que hacer. Pues ese papelito es como nuestra oración, el velar y orar. Al estar recordándolo, me recuerda quién soy yo y quién es Dios. Entonces es importante esto, ¿no? Da
dice constancia. Dice también estuviste en mis persecuciones y sufrimientos, como lo que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. Si tú eres testigo de mis sufrimientos. Y va a decir algo que hay que saber comprender profundamente en las comunidades de hoy. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? ¿Sí? ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Pero no lo libró de la muerte. Qué interesante, ¿no? Porque la muerte es un proceso de todo mundo. Pero en las persecuciones, ¿cómo me libra el Señor de la persecución? Sintiéndome no perseguido. Si yo me siento perseguido, ¿qué voy a vivir? Angustia, miedo. Cuando no creo en la persecución, cuando no acepto persecución alguna, no la voy a sufrir. Porque recordemos que nuestras mentes, nosotros somos hijos de Dios. Y ese espíritu que somos nosotros influye en la mente con un poder muy grande. Si usted le dice a una persona hoy y la encuentra por la calle, oye, te veo un poco pálida, ¿eh? Estás como la gente que le va a dar cáncer. Si esa persona le cree a usted, le aseguro que en 3 meses ya tiene el cáncer. El poder que tenemos con nuestras mentes y con las palabras. El poder que tenemos. Podemos hacer el bien o el mal. Entonces, por eso, la importancia de vigilar, dice, ¿quiénes somos nosotros? No olvidarlo. Porque dice entonces, después, dice, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. ¿Qué significa esto? Todos los que quieran, ojo con lo que digo, pensar, sentir, actuar como Jesús, tendrán persecución. ¿Por qué razón? Porque igual que en su tiempo, el pensamiento de Jesús es un pensamiento que busca el bien de la persona humana. Su liberación del hambre, de la enfermedad que causa dolor y sufrimiento y de sus relaciones. Y cuando tú enfatizas eso, entonces tendrás persecuciones de todos lados. Los políticos, la fuerza política, incluso las religiones. Incluso los religiosos. Porque los religiosos se basan muchas veces en unos pilares que son los fijos. Si tú dices el credo, si tú haces esto, lo otro, estás bien. Vas a misa dominicalmente, te confiesas una vez al año, estás bien ya. ¿Ve? Estás casado por la iglesia, vive célibe, ya, está bien. Pero si alguien dice, lo que pasa es que yo no amo a mi hermano, bueno, eso no es algo, no es nada, tranquilo, yo te confieso y ya, te absuelvo. Cuando eso es una de las cosas más importantes que Jesús enseñó, la relación con los hermanos. Hasta el punto de decir que lo que hagamos con los hermanos se lo hacemos a Él mismo. Y a Dios. ¿Ven? Entonces, el proyecto de Jesús, cuando se asume de verdad, va a acarrear persecución. ¿Cómo el Señor me libra de las persecuciones? Yo no sintiéndome perseguido, sino como Jesús. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, aunque me estén clavando. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Dice, y todos, versículo 12, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor,
serán seductores y a la vez seducidos. Un círculo vicioso. Los embaucadores, los malos, irán de mal en peor, es decir, cada vez van más y más arrastrados por la falsedad. Seductores y seducidos. ¿Y cómo me doy cuenta que están en ese círculo vicioso? Por los frutos. Los frutos es con los hermanos, la relación con los hermanos, cómo trato, cómo soy con los demás. Tú en cambio, está haciendo una comparación, tú en cambio, le dice a Timoteo, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. ¿De quién lo ha aprendido? De su abuela y de su mamá. ¿Sí? Él aprendió de su abuela y de su mamá. Y que desde niño conoce las sagradas letras. ¿A qué se refieren las sagradas letras? No es el Evangelio. Es lo que llamamos Antiguo Testamento, la Tanaj. La Tanaj hebrea. O sea que desde niño él fue enseñado en la palabra del Señor, en la Tanaj. Dice, no olvides eso. Mantente allí, persevera en la palabra. Claro, es que la fe viene de la escucha de la palabra. Entre menos la escucho, entre menos la lea, entre menos la ore, la fe se va disipando. Y va entrando en caminos falsos, porque hay fe falsas también. Hay tipos de fe falsas. ¿Cómo doy cuenta cuando una fe es verdadera? Los frutos: amor, alegría, paz, bondad, justicia, magnanimidad, ternura, etcétera, ¿no? Entonces, toda escritura dice, antes de eso dice, aprendiste de niño la sagrada lectura, que pueden darte la sabiduría que lleva a la vida mediante la fe en Cristo Jesús. Algunas Biblias va a decir la salvación, que lleva a la vida. Lo que Dios quiere es que tú tengas vida. ¿Qué significa vida? Una vida abundante, no solo biológica, sino una vida abundante, una vida de paz, una vida de alegría. Te llevará a la vida, ¿sí? En Cristo Jesús. Es más, toda escritura es inspirada por Dios. Mire que es interesante que Pablo no dice toda escritura es escrita por Dios, ni dice dictada por Dios, sino inspirada. ¿Sí? Inspirada por Dios. Y esto es distinto. Una cosa es la inspiración y otra cosa es un dictado. ¿Sí? La inspiración. Y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Para educar en la justicia. ¿Por qué? Porque efectivamente la justicia hay que entenderla desde el punto de vista de Dios. La palabra no enseña la justicia humana meramente, sino que enseña la justicia de Dios, la sedaká. La justicia de Dios es un acto de bondad basada en el amor que cubre el error del hermano. Por eso es que decimos, Dios le hizo la justicia al mundo con Cristo en la cruz. Porque Cristo en la cruz cubre el error de todos sus hermanos, la sedaká. Entonces la palabra enseña a vivir en esa justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. En ese aprendizaje de Dios, las comunidades de hoy podemos vivir esa justicia y prepararnos para toda obra buena. Estar dispuestos siempre a toda obra buena. Bien, entonces lo dejamos aquí ya para ver preguntas, para mirar de pronto alguna cuestión que quieran decir o
Buenas noches, Padre. Sí, esta epístola definitivamente que es también muy actualizada, porque todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo entero, decíamos la semana pasada, es un caos, un desorden, ¿verdad? Y nos hace un llamado pues muy profundo, pero me quedo con esa parte que usted ha introducido de que cuál es tu plan, o yo uso mucho cuál es tu propósito, cuál es tu misión. O sea, cómo podemos ser capaces de ir todos los días a misa sin saber que yo tengo un propósito como ser humano. Entonces, cuando uno lee esto, o sea, esto es muy profundo, yo me pierdo, o sea, esto es para perderse, pero buscar ese propósito yo creo que es una como de las metas que ya los que estamos más adultos debemos tener para enseñarle a otros definitivamente, para tener una vida con propósito. Los niños, los jóvenes, yo veo personas de edad que viven una vida sin propósito, gente enferma que vive una vida, nunca supieron para qué estuvieron aquí, pues. Entonces se esperan ahí que todo el mundo a ver cómo le soluciona, o bueno, y entonces creo que es muy esta epístola, pues, esa parte nos debe conducir a que yo no debo venir a esta clase nada más para quedarme sino yo tengo que ir a decirle a la gente, oye, tú no puedes seguir viviendo la vida así, tú no puedes seguir pasando por aquí sin saber qué pasaste, y saber que una vida con propósito es la vida que da alegría, porque yo creo en eso profundamente, que si yo tengo un propósito, yo tengo mi misión, yo también vivo con alegría encima de que pueda estar ocurriendo lo que esté ocurriendo en la vida de uno, porque es la vida llena de vicisitudes, pero una vida con propósito es una vida que se vive con alegría. Muy bien, me acaba de hacer recordar a Warren con el libro Una vida con propósito, ¿no? El propósito, a mi manera de ver, todo lo tenemos dentro. Solo hay que descubrir quién soy y ya me doy cuenta de una vez cuál es mi propósito. Cuando yo me doy cuenta realmente, no sea una mera palabra o frase, cuando yo me doy cuenta que soy imagen y semejanza del amor mismo, entonces reconozca que soy amor, de inmediato sale el propósito. Mi propósito es amar. Y amar significa hacer todo con amor. Entonces, si yo vendo libros, si yo soy ingeniero, si yo soy arquitecto, si soy ama de casa, hacerlo con amor, ahí está el propósito. Porque lo que hago con amor siempre será algo bueno, aunque no sea comprendido. Entonces, el propósito va incluido en el mismo ser nuestro. Soy imagen y semejanza de Dios, ese es mi propósito. Por eso Jesús decía tantas veces y enfatizaba, ámense los unos a los otros como yo los he amado, porque ese es el propósito del cristiano. En una comunidad cristiana de hoy, de ayer y de mañana, ese será el propósito, amarnos. Porque precisamente cuando nos amemos, viviremos la alegría, la dicha, la paz. Entonces, el propósito no tengo que marcárselo a otro. Por la tendencia es, yo descubrí que hay un propósito, entonces yo voy a decirle a los estudiantes que tienen que tener un propósito. No, eso es un proceso. Yo debo descubrir y asumir mi propósito, y de inmediato el espíritu del amor, que es Dios mismo, me indicará lo que debo decir, cuándo decirlo, a quién decirlo y cómo decirlo. Esa es la vida realmente con propósito. Entonces, Pablo llama eso. ¿Cómo yo adquiero esto? En la perseverancia en la palabra. No es solamente el ir a la misa, es vivir diariamente en un discipulado de la palabra. Es leer los textos diarios, meditarlo, hacer lección divina. O sea, requiere que yo sea perseverante ante la palabra. Perseverante. Y ahí dice, bueno, es que no tengo tiempo. Bueno, levántate más temprano. Pero qué pereza.
Bueno, es que uno tiene que sopesar. Me acuesto más tarde, pero no hago nada y vivo una vida sin propósito, o descubro el propósito porque me levanto más temprano y dedico un tiempo a la meditación, a la oración de la palabra, etcétera. Es cuestión de elección siempre. Yo creo que es importante que como que nos corresponde dar ese testimonio así, como que se nos vea, de alegría por esa intimidad con Jesús, porque eso es lo que hace que la gente diga, pero ¿cómo es eso? Yo lo digo, perdón, porque cuando uno trata pues con adolescentes, o sea, sabemos el mundo en el que estamos atrapados, sobre todo en ese mundo tecnológico y lo que está haciendo, lo que está provocando, y cuando el chico tiene un contacto, por lo menos con esa noción, o por lo menos con una primera idea de que es importante, tú te has encontrado con Jesús, y se quedan así. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Y cómo hago? ¿Ves? Entonces, a veces de repente, por lo menos el mencionar, siento yo, que les hace abrir un campo de curiosidad, por lo menos, para iniciar un camino. Entonces, aparte de eso, ¿qué reto tiene uno tan grande? Porque permanentemente al estar con ellos, oye, te están mirando. Entonces, el testimonio que parte de esto, que estamos hablando de la intimidad con Jesús, porque es algo que de repente, pues, sabemos que no todo el mundo ha vivido y disfrutado eso. Y como usted dice, es un proceso, porque cada quien en su etapa. Y de repente uno encuentra personas, desde jóvenes hasta adultos, que en un momento dicen, oye, en aquel tiempo yo no sé qué yo estaba pensando. Entonces, ahí uno se da cuenta de qué es eso. Lo que todos nosotros vamos haciendo, un camino, que cuando ya nos hacemos más conscientes, entonces como que con mayor arraigo lo tomamos en serio y vamos. Y llegamos y lo disfrutamos y encima de eso lo manifestamos a otros. Claro, es que cuando uno vive el propósito que es ser amor, me acuerdo ahora que hace pocos días me dijo alguien que estaba fuera de un salón de clases y estaba la profesora de religión dando la clase. No sé qué le decía a los estudiantes, pero empezó a decirles que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es bueno. Y la persona dice, esta profesora. Y entonces cuando, bueno, ya vamos a terminar la lección, vamos a hacer las preguntas. A ver, ¿qué dije de tal cosa? No, que chiquillo no sé qué, y le fue diciendo. Entonces él quedó y dije, allá la peste. Lo que dijo con las manos lo tiró con los pies. Es la incoherencia que tenemos. Es que yo voy a la iglesia, por eso lo que decía, ¿te acuerdas? No sé, Jesús es verbo y no sustantivo. En mi tiempo de niño la más religiosa era doña Carlota, pero me pinchó más de 100 pelotas. O sea, porque es la doña religiosa, pero que hay que le meta una pelota para su tierra porque la pincha. Hay que venga una gallina de la vecina porque se la mata. Entonces, a veces hemos tenido toda esa incoherencia. ¿Ve? Yo rezo 3 rosarios al día, hago además el de la misericordia y yo no sé qué otro más, pero esa vecina desgraciada, esa tipa que no le hablo, es decir, tenemos un rollo porque no hemos entendido que el propósito atraviesa toda mi vida, todas las esferas de mi vida, todo el abanico de posibilidades de mi vida, relaciones, pensamientos y sobre todo la claridad, que es sumamente importante, tener cuidado siempre con lo que pienso. Porque lo que pienso yo lo estoy imprimiendo, lo que siento lo estoy imprimiendo. Y el primero que lo recibo soy yo mismo. Entonces, ¿por qué pensar bien, sentir bien, buscar emociones placenteras, de amor, de ternura, de bendición? Porque el estar pensando mal, lo que hace es aumentarse en mí, porque soy el primero en recibirlo. ¿Y por qué no puedo dejar de pensar mal? Porque estás pensando mal, o elegiste pensar mal. Tienes que detenerte y empezar a pensar bien. En vez de maldecir, bendice. En vez de ver lo malo de la persona, ve lo bueno. En vez de quejarte, alégrate de todo lo que tienes o eres. Y sobre todo del amor de Dios. Estar en gratitud porque Dios me ama. Porque Dios me ama. ¿Sí? ¿Alguien más?
cuando usted habló de corrupción, que dijo, por ejemplo, digo yo, cuando una persona se porta mal, es mal hablado, es un asesino, es un ladrón, lo que sea, Padre, el infierno lo tiene aquí, no después. Entonces la figurita del infierno es una figurita, ¿verdad? Porque es una vivencia, la tortura de la conciencia de la persona que está actuando mal, ¿verdad? Y eso lo llevas siempre. Yo siento a veces que la depresión, me parece a mí, la depresión debe ser algo que usted ha hecho, alguna actitud que tuvo con alguien, y entonces algo mal hecho, en desamor podemos decir, y le queda allí. Entonces esa persona, me parece a mí que no expresa al sacerdote o a la persona que sea, no le expresa ese sufrimiento. Entonces, eso le queda allí y es una tortura permanente. Yo digo que ese es el infierno. Es que la vida en desamor es una tortura permanente. Ajá. Gran parte de las ideas que hay del infierno, incluso que se han metido en textos de estudio teológico en la iglesia y en otras iglesias, corresponden más a los modelos de Dante Alighieri de la Divina Comedia, ¿sí? Más corresponde a esto que a una, y además hay que entender, dice, ¿qué decimos cuando hablamos de infierno? En realidad la palabra infierno, infernus, es una palabra paralela a Hades y al Sheol. Sheol, Hades, infierno. Es decir, el infierno en realidad es el lugar por debajo de la tierra, o sea, donde se entierran los muertos. Por eso cuando dice el credo, y Jesús descendió a los infiernos, es que fue enterrado. Sí. Punto, fue enterrado. Entonces viene la leyenda de que no, que Jesús se fue hasta el infierno y allá sacó a la gente. No, es que el texto lo quiere decir, Jesús realmente fue enterrado, murió y fue enterrado. ¿Eh? Entonces hay muchas ideas sobre el infierno que han causado mucho miedo, creyendo que con eso íbamos a convertir a la gente. Sí. Pero no convierte el miedo, lo que convierte a la gente es el amor. Y fíjense, Jesús a nadie convirtió con el miedo. Le habló del amor de Dios y se lo hizo visible. Yo tampoco te condeno. Ajá. Padre, otra cosa que ahora eso de la corrupción se lo hemos tildado a los políticos. Y todos somos corruptos ya de una forma u otra. Claro, todos somos trigo y cizaña. Ajá. Por eso vivimos de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y en la medida en que nosotros nos acojamos a esa misericordia y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, podremos salir de las situaciones de error hacia las de la verdad. Bien, entonces vamos a culminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos revelas deseo para nosotros la misión de amor para las comunidades de hoy, que podamos asumir esta palabra de tal manera que realmente vivamos siguiendo el modelo de la verdad, que eres tú, Jesús, y que siguiéndote a ti vivamos el reinado de nuestro Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, y nos encontramos Dios mediante el próximo martes. Bendiciones.